María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Te presenta el santo de hoy, 14 de agosto, San Maximiliano Kolbe, patrono de las familias y de los encarcelados. No hay amor más grande que este, dar la vida por sus amigos. Maximiliano María Raimundo Kolbe, presbítero de la Orden de los Hermanos Menores Conventuales y mártir, que fue fundador de la milicia de María Inmaculada, deportado a diversos lugares de cautiverio, finalmente en el campo de exterminio de Auschwitz, cerca de Cracovia, en Polonia, se ofreció a los verdugos para salvar a otro cautivo, considerando su ofrecimiento como un holocausto de caridad y un ejemplo de fidelidad para con Dios y los hombres. Maximiliano María Kolbe nació en Polonia el 8 de enero de 1894 en la ciudad de Duzka, Wola, que en ese entonces se hallaba ocupada por Rusia. Fue bautizado con el nombre de Raimundo en la iglesia parroquial. A los 13 años ingresó en el seminario de los padres franciscanos en la ciudad polaca de Wol, la cual a su vez estaba ocupada por Austria. Fue en el seminario donde adoptó el nombre de Maximiliano. Finaliza sus estudios en Roma. En 1918 es ordenado sacerdote. Devoto de la Inmaculada Concepción, pensaba que en la Iglesia debía ser militante en su colaboración con la gracia divina para el avance de la fe católica. Movido por esta devoción y convicción, funda en 1917 un movimiento llamado la Milicia de la Inmaculada, cuyos miembros se consagrarían a la bienaventurada Virgen María y tendrían el objetivo de luchar mediante todos los medios moralmente válidos por la construcción del reino de Dios en todo el mundo. En palabras del propio San Maximiliano, el movimiento tendría una visión global de la vida católica bajo una nueva forma, que consiste en la unión con la Inmaculada. Verdadero apóstol moderno, inicia la publicación de la revista mensual Caballero de la Inmaculada, orientada a promover el conocimiento, el amor y el servicio a la Virgen María en la tarea de convertir almas para Cristo, con una tirada de 500 ejemplares en 1922. En 1939 alcanzaría cerca del 1.000.000 de ejemplares. En 1929 funda la primera ciudad inmaculada, en el convento franciscano de Niepokalano, a 40 kilómetros de Varsovia, que con el paso del tiempo se convertiría en una ciudad consagrada a la Virgen. Y en palabras de San Maximiliano, dedicada a conquistar todo el mundo, todas las almas, para Cristo, para la Inmaculada, usando todos los medios lícitos, todos los descubrimientos tecnológicos, especialmente el ámbito de comunicaciones. En 1931, después de que el Papa solicitara misioneros, se ofrece como voluntario y viaja a Japón, en donde funda una nueva ciudad de la Inmaculada y publica la revista Caballero de la Inmaculada en japonés. En 1933 regresa a Polonia como director espiritual en Niepokalano y 3 años más tarde, en plena guerra mundial, es apresado junto con otros frailes y enviado a campos de concentración en Alemania y Polonia. Es liberado poco tiempo después, precisamente el día consagrado a la Inmaculada Concepción. Es hecho prisionero nuevamente en febrero de 1941 y enviado a la prisión de Pauer, para ser después transferido al campo de concentración de Auschwitz, en donde a pesar de las terribles condiciones de la vida, prosiguió su ministerio. En Auschwitz, el régimen de nazi buscaba despojar a los prisioneros de toda huella de personalidad, tratándolos de manera inhumana e impersonal, como un simple número. A San Maximiliano le asignaron el número 16670. A pesar de todo,
Durante su estancia en el campo nunca le abandonaron su generosidad y su preocupación por los demás, así como su deseo de mantener la dignidad de sus compañeros. La noche del 3 de agosto de 1941, un prisionero de la misma sección a la que estaba asignado San Maximiliano escapa. En represalia, el comandante del campo ordena escoger a 10 prisioneros al azar para ser ejecutados. Entre los hombres escogidos estaba el sargento Freyset, polaco, como San Francisco Maximiliano, casado y con hijos. San Maximiliano, que no se encontraba entre los 10 prisioneros escogidos, se ofrece a morir en su lugar. El comandante del campo acepta el cambio y San Maximiliano es condenado a morir de hambre junto con los otros 9 prisioneros. 10 días después de su condena, y al encontrarlo todavía vivo, los nazis le administran una inyección letal el 14 de agosto de 1941. Es así como San Maximiliano María Kolbe, en medio de las más terribles adversidades, dio testimonio y ejemplo de dignidad. En 1973, Pablo VI lo beatifica y en 1982, San Juan Pablo II lo canoniza como mártir de la caridad. San Juan Pablo II comenta la influencia que tuvo San Maximiliano en su vocación sacerdotal. Surge aquí otra singular e importante dimensión de mi vocación: los años de la ocupación alemana en Occidente y de la soviética en Oriente. Supusieron un enorme número de detenciones y deportaciones de sacerdotes polacos hacia los campos de concentración. Solo en Dachau fueron internados casi 3.000. Hubo otros campos como por ejemplo el de Auschwitz, donde ofreció la vida por Cristo el primer sacerdote canonizado después de la guerra, San Maximiliano María Kolbe, el franciscano de Niepokalau. San Maximiliano nos legó su concepción de la iglesia militante y en febril actividad para la construcción del reino de Dios. Actualmente siguen vivas obras inspiradas por él, tales como los institutos religiosos de los frailes franciscanos de la Inmaculada, las hermanas franciscanas de la Inmaculada, así como otros movimientos consagrados a la Inmaculada Concepción. Pero sobre todo, San Maximiliano nos legó un maravilloso ejemplo de amor por Dios y por los demás. Con motivo de los 20 años de la canonización del padre Maximiliano Kolbe, el 10 de octubre de 1982, los frailes menores conventuales de Polonia abrieron el archivo de Niepokalanów, ciudad de la Inmaculada, a 50 kilómetros de Varsovia, construido por el mismo mártir de Auschwitz. Entre los manuscritos del santo destaca la última carta que escribió y que acaba con besos a su madre, una carta que refleja una ternura que no aparecía en otros escritos y que hace pensar que el sacrificio con el que ofreció la vida voluntariamente en sustitución de un condenado a muerte fue algo que maduró a lo largo de su vida. Este es el texto del escrito. Querida madre, hacia finales de mayo llegué junto con un convoy ferroviario al campo de concentración de Auschwitz. En cuanto a mí, todo va bien, querida madre. Puedes estar tranquila por mí y por mi salud, porque el buen Dios está en todas partes y piensa con gran amor en todos y en todo. Será mejor que no me escribas antes de que yo te mande otra carta, porque no sé cuánto tiempo estaré aquí. Con cordiales saludos y besos, Raimundo Kolbe. San Juan Pablo II, un año después de su elección de Auschwitz, dijo: Maximiliano Kolbe hizo como Jesús, no sufrió la muerte, sino que donó la vida. La expresión remite a unas palabras escritas por el padre Kolbe unas semanas antes de que los nazis invadieran Polonia,
el 1 de septiembre de 1939. Sufrir, trabajar y morir, como caballeros. No como una muerte normal, sino, por ejemplo, con una bala en la cabeza, sellando nuestro amor a la Inmaculada, derramando como auténtico caballero la propia sangre hasta la última gota, para apresurar la conquista del mundo entero para ella. No conozco nada más sublime. Oración a San Maximiliano Kolbe. San Maximiliano Kolbe, que, marcado por un profundo amor hacia la Inmaculada Madre de Dios, atrajiste innumerables hombres y mujeres a la santidad, intercede por nosotros para que llevemos una vida santa, para así dar paso al reino de Dios y su justicia. Fiel seguidor de San Francisco, enséñanos a amar a la Virgen María, en quien encontraste la fuente de todas las gracias, y acércanos siempre a su corazón de madre, para aprender de ella el camino de la entrega y del servicio humilde a los hermanos. Testigo de la locura de la cruz en nuestros días, tú que ofreciste tu vida en sublime testimonio de amor, intercede ante el Padre de las misericordias para que, por amor medio del Espíritu Santo, haga de nosotros fieles discípulos de su Hijo amado, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por nosotros. Amén.